oración e intercesión, oración e intercesión Latinoamérica, de la oportunidad de poder compartir con ustedes realmente temas que son tan, para mí, son tan importantes, como es la oración y también, no solo la oración, sino poder hablar, pero también aprender a escuchar a Dios en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Recordemos que esta es una organización que Dios la ha creado a través del Espíritu Santo y nosotros tenemos que pedir la guía a Él siempre en todas las cosas. Así que es importante que nosotros no solo hablemos, sino que escuchemos la voz de Dios para ver qué es lo que tenemos que hacer, para dar buenos resultados, ¿verdad? Porque de eso se trata, por los frutos nos van a conocer y queremos apoyar, queremos aprender también de ustedes. Y este tiempo de compartir creo que va a ser bueno para todos, para mí por lo menos sí, seguro que sí, estamos para eso. Así que la oración e intimidad, principios de la oración. Yo creo que todos sabemos lo que es la oración, que es hablar con Dios, pero hay algunos principios que queremos remarcar un poquito. La oración sí es comunicarse con Dios y esos principios nos van a ayudar a tener una mayor relación con Él. Dice, yo amo a los que me aman. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios para que nos ame a nosotros, ¿verdad? Él dice que nos amó primero, pero acá en esta palabra que nos está dando el Proverbios 8:17 dice de esa manera. Y me hallan los que temprano me buscan. O sea que está hablando el Señor de cómo tenemos que orar, tenemos que amarlo, tenemos que comunicarnos con Él, tenemos que también, ¿verdad?, buscar un tiempo a temprana hora para comunicarnos, darle las primicias a Dios de lo que queremos comunicarnos con Él, a veces pedirle y a veces agradecerle, o poner definitivamente toda nuestra vida, todo el empezar de ese día en las manos de Dios, con nosotros, con nuestras familias, ¿verdad? En Lucas 8:21 dice, un día en que todos acudían a Juan, que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. Me hace recordar cuando Demos oraba y se abrió el cielo, hubo visión, y hoy estamos donde estamos gracias a esa visión y a la obediencia de Demos. Entonces, buscar a Dios en oración, esperar en Él, adorarlo, porque somos laicos, pero tenemos un Dios soberano que está por encima de todos nosotros, para que nosotros lo busquemos y podamos encontrar la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Así que yo creo que cuando oramos se abre el cielo, cuando oramos se abren las oportunidades para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a servir en esta organización, ¿verdad? Pues también la falta de oración no solo es descuido. Muchas veces entramos en un tema de que cuando tenemos dificultades decimos, ay Dios mío, ayúdame, entonces ahí aparece la respuesta. Cuando Él nos está pidiendo que oremos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, no solo cuando estamos un grupo de personas, sino tener una comunicación con Él permanente. Permanente, Dios, que estamos trabajando, estamos manejando, estamos en cualquier situación y todo lo tenemos a Él, porque el Espíritu Santo que está en nosotros interactúa con cada uno de los que lo tiene. Entonces, en todo tiempo tenemos que hablar con Dios, estar con Él. Dice que la falta de oración no solo es descuido, es desobediencia. O sea que si es desobediencia es pecado también, ¿verdad? Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, si nosotros sabemos que es necesario, pero necesitamos, no por el ministerio, por nosotros como hijos de Dios, y no lo hacemos, realmente estamos cometiendo pecado. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, así se llama, es pecado. Pues, ¿qué necesitamos para tener una oración eficaz? Entre otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de algunas. Ser llamados y escogidos por Dios. Obviamente que los que estamos acá fuimos llamados y escogidos por Dios. Si no, no estaríamos acá. Entonces, Él va a hablar con los que llaman. Si usted es jefe y usted llama a trabajar personas, las personas van a estar pendientes de lo que tienen que hacer, de hablar con usted y decirle cuál es mi trabajo, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, Dios está esperando también que nosotros
A veces no lo podemos escuchar, pero por lo menos tenemos que preguntarle qué es lo que vos querés que hagamos. Entonces, porque Él fue el que nos llamó y el que nos escogió para esta misión. Porque si nosotros no le damos los resultados que Él quiere, obviamente, Él si nos llamó, Él sabe que podemos. Si Él nos llamó, confía en nosotros. Si Él nos llamó, está esperando que nosotros tengamos la responsabilidad también de hablar con Él y preguntarle cómo hacemos esto, cómo es el trámite para esto que es de Él. Entonces, esa oración va a ser atendida cuando Él nos ha llamado y nos ha escogido. Dice Dios en esta palabra, con 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, Él nos comisionó para que vayamos. O sea, nos da una comisión, nos da una dirección, qué es lo que tenemos que hacer para que vayamos y con esa dirección de Dios y haciendo lo correcto delante de Él, vamos a poder ver esos frutos. Y esos frutos que perduren, dice, ¿verdad? Porque muchas veces los frutos aparentemente se van rápido y entramos en desánimo y no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Lo digo en términos generales, todos nosotros, primero yo. Entonces, Él nos está hablando de cómo tenemos, qué es lo que necesitamos para tener una oración eficaz. También buscar en oración la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Fue el 2:8, 2:28, 29. Entonces, Él prometió que nos iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. La persona que tiene al Espíritu Santo, la persona que realmente fue llena del Espíritu Santo, está con el Espíritu Santo, cuando viene el pecado, dice que le da las fuerzas para que no peque. Cuando decimos una mentira, automáticamente algo nos reprende por dentro porque Él está en nosotros para guiarnos, para darle la fuerza cuando llega la tentación. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada va a funcionar como debe. Si no tenemos a Dios en nosotros, es imposible poder dar buenos resultados, es imposible estar en santidad, es imposible poder cumplir los propósitos y los planes que Dios nos ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Es imposible, no lo vamos a poder cumplir si no tenemos un pueblo lleno del Espíritu Santo y un pueblo que sepa, ¿verdad?, que las cosas que han entrado en nuestras vidas, que nos afectan, tienen que salir no solo para el ministerio, sino también para nuestra vida personal. Entonces, tenemos que buscar la promesa del Padre y la llenura del Espíritu Santo. Hay una historia ahí de un señor que se llamaba Gedeón, no era un religioso, era un agricultor, que él tenía problemas, tenía mucho miedo, pero fue llamado por Dios. O sea que Dios no llama a gente valiente, está llamando gente como Gedeón, que tenía un montón de dificultades, que tenía problemas porque siempre venían unos personajes que le llamaban madianitas y venían y lo atacaban y le robaban todo. Pero siempre que hay situaciones así, hay un propósito detrás. Había un propósito porque él traía un montón de situaciones que venían de sus padres, había un derecho legal. Hemos hablado algunas veces de cómo la iniquidad que Dios Padre sobre los hijos de los hijos, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. Hemos hablado de eso porque es importante hablarlo, porque es importante que nosotros hagamos discípulos de las naciones, que Dios nos enseñe para poder enseñar. Hay temas que a veces no agradan. Yo digo que el tema este es muy importante para que las cosas funcionen bien. Fíjese que este hombre, su papá era un idólatra, de repente que tenía un montón de cosas que no eran de Dios y había un derecho legal para que esos madianitas vinieran y lo atacaran. Pero cuando Dios lo llamó, lo llevó a una realidad y le mostró, le dijo cuál era el problema. Y le dijo que tenía que romper esos ídolos que tenía ahí su papá. Hoy los ídolos tal vez puedan ser el adulterio, la fornicación, el hago lo que quiera porque a mí nadie me manda, yo soy laico. Todas esas cosas hay que romperlas para que el enemigo no nos ataque, para que el enemigo no nos robe la bendición y que ese propósito por el cual Dios nos llamó se pueda cumplir. Entonces Dios nos llamó, nos enseñó y nos preparó. Y sabe, a Gedeón le dio la fuerza después de eso para que tocara una trompeta y llegaran 32.000 hombres. Después le dijo, mirá, son muchos, levantá bulla en el pueblo y el que se quiera ir que se vaya. Y quedaron solo 10.000. Y de esos 10.000, al final quedaron solo 300.
Y le dijo a los demás, cada uno vaya a su lugar. ¿Sabe? Dios no descarta a nadie. Los que no son para la oración, los que no son para la intercesión, tienen un lugar asignado. Eso es lo que yo entiendo a través de esta palabra. Los demás dicen que no tomaron el agua como Él les indicó, llévalo a las aguas y te los probaré. El que tome agua como un perro, o sea, que vaya y lama el agua con la boca, pierde la perspectiva, deja las armas, está desconectado, pero el que está con el arma en la mano, con el agua, agarrándola con la mano y llevándosela a la boca, esos son los 300 que quedaron. Gente que no se distrae, gente que está obediente al llamado, que no se distrae en muchas cosas que a veces hay distracciones y nosotros no podemos llevar adelante la misión que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos habla de esta manera y nos está diciendo que de repente no son muchos, pero los que estamos hoy aquí, esperamos que somos de esos 300, ¿verdad? Para poder llevar adelante esa misión tan grande y tan linda, porque Dios le entregó a los madianitas con esos solo 300 hombres. Así que cuando Dios te llama, Dios te escucha, Dios te guía y Dios te da la victoria. Eso es lo que yo entiendo a través de esta palabra. En una nueva ola de avivamiento, en la página 1, dice, una vez más debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados, dispuestos a buscar de Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Fíjese que cuando esto arrancó, después de aquella visión que tuvo Demos, todo empezó a pasar, se trasladó a un país vecino y luego por todo el mundo, pero algo pasó que se cortó esa situación, esa unción y ese poder que prendía fuego cada lugar donde estaba. Y no soy yo quien lo tiene que decir, pero algo pasó. Entonces Él nos está diciendo en esta palabra, una vez más debemos convertirnos en vasos dóciles. Algo pasó que no seguimos siendo vasos dóciles. Siguieron haciendo lo que querían y no funcionaba de esa manera. Entonces dice, obedientes, preparados, dispuestos a buscar a Dios en ayuno, en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, podemos saber qué es lo que Dios quiere y nos convertimos en vasos dóciles. Nos convertimos en vasos que si escuchamos la voz de Dios de muchas maneras, no audible tal vez, tenemos que tener intimidad para saber cómo Dios quiere hablarnos. Y Él lo habla de 1000 maneras, no necesariamente al oído o al corazón. Él nos habla cuando nosotros lo buscamos, Él trae la respuesta y nos está diciendo, sean obedientes a lo que yo estoy diciendo. Convertirnos en vasos dóciles significa obedientes, preparados y dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. A Demos le habló de esta manera, le habló de oración y de ayuno. No somos religiosos por tener tiempos de oración y de ayuno, tenemos que ser responsables más bien de tener esos tiempos. ¿Por qué? Porque el que nos llamó quiere estar con nosotros. El que nos llamó quiere prepararnos. El que nos llamó quiere que tengamos esos frutos que dice Él y que perduren. Entonces, por eso estamos hablando hoy de oración y de intimidad con Dios. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan absolutamente nada sin el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está en nosotros y gobierna nuestra vida, porque el Espíritu Santo, aunque lo tengamos, dice que deja de manifestarse por el pecado. Entonces nosotros necesitamos arrancar el pecado, arrancar todo lo que está, los ídolos que tenemos hoy en estos tiempos, que puede ser la mentira, el orgullo, la prepotencia, el yo sé todo, y dejar que Dios nos guíe y nos ayude. Y yo creo que cuando nosotros somos esos vasos dóciles, Dios va a traer una respuesta, una victoria a todo lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Para hacer. Pues también hablar de la obediencia. La obediencia. En Hechos 1:4 dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Yo me gusta decir, porque es una realidad, estos 12 discípulos tuvieron los mejores saeles, las mejores reuniones con el verdadero maestro, el que sí las puede, no como nosotros. Vieron los milagros más extraordinarios, vieron cosas que
¿quién no quisiera haber estado con Jesús? Pero así todo, 3 años con ellos, permanentemente, todo fallaron. Todo fallaron. Lo engañaron, lo traicionaron, se escondieron de él. Por eso él dijo, no se vayan, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Porque cuando esos hombres, como nosotros, somos bautizados realmente por el Espíritu Santo, ahí vamos a ser valientes para hacer lo que tenemos que hacer, para cumplir el propósito de que Dios nos ha mandado a hacer, para que Dios se agrade de que nosotros somos obedientes a lo que Él nos está pidiendo. Es imposible sin el Espíritu Santo. Imposible. Y si el Espíritu Santo está apagado porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, créanme que va a ser difícil que nosotros podamos llevar adelante la misión, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Decirles que una vez, bueno, depender completamente del Espíritu Santo. En Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que él vino no para ser, el Hijo vino, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que él ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Lo que de repente tenemos una experiencia, un llamado de Dios, sabemos que cuando oramos por las personas, muchas veces nosotros tenemos visiones, y esas visiones lo que hacen, permiten que nosotros veamos lo que Dios está haciendo. Y cuando yo veo, o usted ve, que de repente está pasando algo, en el espíritu está hecho en la realidad. Hemos tenido experiencias para gloria de Dios, cuento esto, en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta. Uno ve que de repente Dios está haciendo, orando por un pie plano, y cuando usted lo ve en el espíritu, que la persona se descalce porque el milagro está hecho. Entonces el Señor está diciendo eso. Yo dice que Él hace lo que ve hacer al Padre, y nosotros tenemos que también decir lo que vemos hacer al Padre en esa intimidad y en esa comunión con Él. Pues también clamar. ¿Por qué clamar? Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Repito, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces el clamar a Dios también es parte de esta oración, de esta intimidad con Él. Y mire, clamar en oración a Dios nos trae respuesta y conocimiento de lo que nosotros no sabemos. Entonces, asimismo, dice, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando a veces uno está en situaciones difíciles, mejor no hablar, mejor llorar delante de Dios y clamar, son las oraciones del más alto nivel espiritual. Porque muchas veces oramos y oramos mal, hablamos mal. Vemos gente que todo el tiempo está hablando mal, mi enfermedad, que el diablo me ataca cuando le sirvo, que cuando me está atacando porque yo le estoy sirviendo a Dios. Mire, usted le está dando armas al enemigo con las palabras, son semillas que el enemigo las toma para ejecutarlas. Tenemos que aprender a hablar las cosas que no son como si fueran. Nosotros, Dios nos dio todo el poder y la autoridad y necesitamos desarrollarlo, declarar cosas buenas para que Dios las tome. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es necesario que lo hagamos. ¿Por qué debemos de orar y tener intimidad con Dios? Dios no hará nada que no hayamos orado y declarado. Si nosotros pretendemos que Dios nos dé algo, una bendición o lo que sea en el servicio, en lo que sea, si nosotros no lo oramos a Dios, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos mande? Entonces dice su palabra en Amos 3:7. En verdad, nada hace el Señor omnipotente, sino antes revelar sus designios a sus hijos los profetas. El que dispone su tiempo para hablar con Dios en intimidad, aprende a recibir la respuesta del Señor. No podemos tener una respuesta para alguien si nosotros no buscamos a Dios, si nos llaman para orar y ni siquiera le preguntamos a Dios, Señor, mira, te presento esta situación, te presento este caso. Entonces Dios le puede contestar, pero imagínense que viene gente y le dice, mire, ore por
yo qué sé, por mi trabajo, por mi negocio, ore por mi negocio que está un poco bajo. Sí, en el nombre de Jesús oramos sin preguntarle a Dios. No sabemos si el hombre tiene un nightclub, tiene una discoteca, tiene cosas de perdición que son usadas por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios primero, y si hay algo que no es, Dios se lo va a revelar o va a llevar la oración por una situación en la cual usted no va a ser irresponsable con los dones que Dios le ha dado. Entonces necesitamos tener una relación con Dios para que así podamos dar esos resultados que Dios quiere que demos. Debemos orar para orar. ¿Qué es lo que decía recién? Nosotros debemos de orar antes de orar, antes de las oraciones, presentarle ese tiempo a Dios. El Señor nos llamó y demanda de nosotros responsabilidad y obediencia, ser buenos administradores. ¿Sabe que Dios le ha dado poder a cada uno de nosotros? Poder en los dones espirituales que nos ha dado. Y muchas veces nosotros no somos responsables para orar. Una vez me acuerdo que yo iba en un ayuno, trajeron una persona, dueño de ese campo donde se hizo el ayuno, un hombre que no quería saber nada con Dios ni con la fraternidad, pero le pidieron el campo para hacer, le dijeron que a las 12 ya terminaba todo, que fuera a tomarse una sopita. Pues el hombre llegó un poco antes de las 12 y al final dijeron, me pidieron que orara por ellos, por todos los que estaban ahí. Y yo oré uno por uno, porque cuando voy a orar por él, yo ya sabía, yo había orado que ese hombre tenía un problema en su columna. Entonces, cuando llego a él, voy a orar por la columna para que Dios lo sane y me da un dolor en el pecho. Eso es intimidad con Dios para saber cómo Dios nos está diciendo sí o no. Cuando me pasa esto, yo empiezo a orar bajito y le digo, mira, amigo, siento que no puedo orar por usted ahora, pero Dios lo va a sanar, y sigo orando por los demás. Eso fue un domingo al mediodía. El martes, en la mañana, él llegó a mi casa, se llamó a la puerta, me pidió para pasar, que quería hablar conmigo, me dijo, el domingo, cuando usted me dijo que iba a orar por mí, que después me dijo que no, que en la noche yo casi me muero porque no resistía el dolor que tenía, me tomé un montón de pastillas para calmar el dolor y me intoxiqué. Ese día yo le dije a Dios que si me salvaba de esa situación, yo iba a ir a servir a la fraternidad. ¿Sabe? Ese hombre llegó a ser presidente del capítulo, llegó a ser líder de los AELes, después él se fue para otro lugar, pero si yo hubiera orado sin haber orado primero, créanme que ese hombre tal vez nunca hubiera conocido a Dios. Entonces hay que ser buenos administradores. Ser responsable y obediente significa saber que estamos al servicio de Dios, que tenemos que menguar para que Cristo crezca, que el Espíritu gobierne y no nuestros deseos humanos. Tiene que ser Él. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Yo a veces me pongo a pensar, mis amigos, una persona que tenga poder, una persona que tenga billete, una persona que sea inteligente, que es difícil obedecer a Dios. Es difícil, ¿sabe por qué? Porque todos lo saben, todos lo conocen, tienen todo. Entonces, es difícil menguar para que Cristo crezca. No confiar en nuestra propia prudencia. Entonces, hay que clamarle a Dios por todo esto, para que Él nos ayude en esa oración que hemos hablado, en esa intimidad que hemos hablado, en ese clamor que hemos hablado. Dios responde cuando oramos al Padre. Yo he escuchado gente que dice, Señor Jesús, van a pedirle, y Jesús mismo les dice cómo orar. La oración es al Padre. Entonces, orar con fe. El Señor les enseñó en Lucas 11, si no me equivoco, a los discípulos les pidieron, mira que Juan el Bautista les enseña a orar a sus discípulos, enséñanos. Y le dijo, Padre nuestro, o sea que la oración es dirigida al Padre. Tenemos que tener fe, obviamente, si no, no podemos agradar a Dios. Cuando estamos en santidad, dice, santificado sea tu nombre. Tenemos que estar en santidad para que Dios nos responda esa oración que le estamos pidiendo. Citando las Escrituras, ¿por qué? Porque ser religiosos no. Es porque Dios no va contra su propia palabra. Si Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados, nosotros cuando oremos por sanidad, declaremos palabras que están dadas por Dios a través de la sanidad. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es que yo, Daniel Fagián, quiero que la persona se sane. No, Señor, tu palabra dice que por la llaga de Cristo
hemos sido curados y orar por esa sanidad. Y conforme a su voluntad, Él los sanará o no. Pero nosotros tenemos que saber y ser buenos administradores, orar conforme a lo que dice Dios en su palabra. Él tiene su voluntad, ¿verdad? Conforme a su voluntad. A veces hay situaciones que nosotros no conocemos, porque yo creo que la voluntad de Dios es que tengamos largura de años, ¿verdad? Que tengamos vida y vida en abundancia. Él lo escribió, pero muchas veces nosotros abortamos con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras omisiones, esa vida larga que Dios dice que tenemos que tener. También dice el que conoce, Él conoce la intención del corazón. Muchas veces nosotros pedimos cosas y decimos que es para tal o cual cosa y de repente Él sabe por qué conoce la intención del corazón y no nos responde esa oración. Porque Él sabe o que no nos conviene o que no lo vamos a cumplir. Dice, cuando pedimos en el nombre de Jesús, ahí vamos. Decimos en el nombre del Padre, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en la Divina Trinidad, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, les será dado. Eso es una oración que Dios va a responder porque Él dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir a Él si no es por su Hijo Jesús. Nadie puede ir al Padre. Entonces nos está enseñando a orar cuando vamos a pedir. No digo cuando vamos a bendecir, no digo cuando vamos a declarar, digo cuando vamos a pedir. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Cómo Dios nos puede responder? Dios responde cuando le pedimos al Padre, lo hacemos con fe, cuando estamos en santidad, cuando citamos sus escrituras, que no tiene nada que ver con religiosidad. Es el manual para saber cómo me va a ir bien y cómo me va a ir mal. Es como la constitución del país para nosotros los hijos de Él. Él conoce la intención del corazón y cuando lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí vamos a ver que Dios responde lo que le estamos pidiendo. También, esa oración de intimidad nos lleva a la intercesión. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos a cuentas con Dios, cuando tenemos una vida de comunión con Dios, de relación con Él, Él nos pone a interceder, nos pone a llegar a otro nivel, que no es el de la oración al Padre, sino el de ser como un abogado peleando casos difíciles, ¿verdad? Y el abogado tiene que estar a cuentas con Dios. Un abogado que esté en delito no puede ir a un juzgado a defender a otro. Tenemos que saber que tenemos que estar en santidad. Y una de las cosas más importantes, tenemos que tener amor por lo que hacemos. Mire, si no tenemos amor, nada va a funcionar. Los dones sin el fruto es imposible que funcionen. Los dones, si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, es imposible. El diablo está engañando. Hay gente operando los dones, pero que están en fornicación, en adulterio, en pecado. ¿Y sabe qué? El enemigo los tiene engañados y dice, no, el Espíritu Santo me usa. Yo veo milagros. Después cuando lleguemos a Él nos va a decir, hice milagros, sané a los enfermos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Los dones son un regalo de Dios. Y muchas veces las personas se apartan de Dios y los dones están ahí. Y mucha gente deja de venir a nuestros capítulos, deja de venir a los pies de Cristo, porque ven cosas en nosotros, o en las personas que están practicando eso, en los cuales dicen, no, para estar como ese mejor no voy. Entonces nosotros tenemos que entender que la intercesión tiene que haber amor. Y le digo cómo y por qué. 14 años detrás de un muchacho que estaba encerrado en un cuarto y había caído en una situación en la cual nadie podía orar por él ni acercarse, solo su mamá y su hermana. Y un día yo recibí una palabra de Dios, de una fraterna. Me dijo, yo sé que usted está orando por fulano, pero vi un sueño, que usted salía de la casa de él. Y por primera vez yo empecé a orar de rodillas. Y cuando yo estoy orando por ese muchacho que se llamaba Josué, yo vi a Sebastián, mi hijo. Y cuando yo vi a Sebastián, la intercesión no fue igual que cuando veía a ese muchacho. Yo empecé a clamar por Josué como si fuera mi hijo. Y sabe que en menos de un mes, el muchacho, después de 14 años de estar encerrado, para gloria de Dios, salió de esa casa y salió conmigo a conocer ese pueblo que lo había dejado de ver hacía tantos años.
Entonces el amor tiene una parte muy importante en la oración, en la intimidad y en la intercesión. La intercesión, cuando somos eficientes, nos lleva a la intercesión profética, a no andar peleando contra lo que no vemos, a ir directamente al grano porque tenemos visiones. Esa intercesión profética nos muestra las cosas para nosotros poder identificar contra qué tenemos que ir, ¿sabe? Y la intercesión profética nos lleva a la guerra espiritual. ¿La guerra espiritual para qué? Para poder establecer, para conquistar, para declarar, para establecer, para desarmar las obras del enemigo. ¿Sabe? Si no desarmamos las obras del enemigo, difícilmente vamos a conquistar tierras. Hemos hablado, ¿verdad? Lo del Gadareno. Los demonios que estaban en él no le dijeron, sácanos de este hombre, no nos dejes salir de este hombre que lo estamos usando, no. Dijeron, no nos dejes salir del territorio donde estamos. Entonces, la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es espiritual y tenemos que saber que tenemos que conquistar, tenemos que establecer para poder lograr las metas que nos hemos puesto. Si no, no las vamos a lograr y no vamos a ser buenos administradores de Dios. También decirles, mis amigos, que conquistar el territorio que Dios nos ha entregado, identificar al enemigo, desalojarlo, lo que está operando en esa región, hay que mapear el país, saber qué es lo que se está moviendo en esa situación, qué es lo que se está moviendo ahí, y empezar a orar contra eso, atar todo eso. Dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Dice, les doy autoridad sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler y para construir y plantar. O sea, nos ha dado toda la autoridad que nosotros necesitamos sobre naciones y sobre reinos. O sea, su nación, mi nación, Dios nos la entregó para arrancar lo que no es, para derribar lo que ha sido construido, para destruir y para demoler lo que no viene de Dios y también para construir y para plantar. Nos dio todo el poder el Señor. Dios nos ha dado todo. Mateo 8:18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, atiéndame bien, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos que desatar palabras de bendición, no palabras que aquí no se puede, que la gente es así, que la gente es allá, no. Empezar a declarar que la gente está guiada por Dios, que nosotros estamos guiados por Dios, que Dios nos dio el territorio de México para conquistarlo. No hay nada que pueda ir en contra de eso. Establecer el reino de Dios con la palabra. La palabra son semillas de poder. Dios creó todo a través de la palabra y nos hizo imágenes semejanzas, nos dijo que tenemos poder de vida y de muerte en nuestra boca. Y muchas veces nosotros tiramos semillas, son árboles delante de nosotros que no podemos caminar porque hablamos y hablamos mal. Corintios 5:20 dice, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. ¿Sabe que usted y yo somos embajadores de Cristo? ¿Sabe lo que es un embajador de Cristo? Un embajador de Cristo es la máxima autoridad en la tierra. Y eso es lo que Dios le ha entregado a usted y a mí. Yo lo creo, lo tomo y lo ejecuto en el nombre de Cristo Jesús. Aunque no lo vea, yo sigo creyendo. Pues 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y visiones, los jóvenes. Joel 2:28-29 dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, sobre nosotros que somos servidores de Dios, que le servimos a Dios. Así que, Padre, yo te pido, Señor, en estos 3-4 minutos que me quedan, los 5 minutos que me quedan, en el nombre de Cristo Jesús, tú tomes el control completamente de nuestras vidas. Este tiempo que tuvimos hoy, Señor, no es un tiempo por hacer algo, es para que tú hagas algo, para que tú nos ayudes, para que tú, Señor, traigas revelación a nuestras vidas, traigas dirección, Señor, que nos ayudes a poder ser esos buenos administradores, hacer esos pasos dóciles, obedientes a ti, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a poder lograr las metas que tú has puesto en el corazón de nosotros y de nuestras autoridades. Gracias por este tiempo, Señor, que yo creo con todo mi corazón que tú adecuas todo como sea y como sea, porque tú eres Dios.
Y aquí lo único que queremos es honrarte a ti. Gracias, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que ayudes a tus hijos, que me ayudes a mí también en lo que tengo que seguir haciendo en las demás naciones. Quiero rendirte buenas cuentas, Dios. Yo hago lo que puedo, pero con tu ayuda sé que será lo que se necesita. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo a la Junta Directiva de México, Señor. A todo el liderazgo de toda la nación, zonales, regionales, en las distintas áreas. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús por toda la membresía de FINE, México, hombres, damas y jóvenes. Esté tú llegando por lo perfecto al corazón, a la mente y al espíritu de cada uno de ellos. Guíalos siempre, Señor. Que cada tema que dé capacitación sea edificante para llevar adelante la misión que tú les has entregado, Señor, en el nombre de Cristo. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder únicamente a ti. Y todo lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Así sea.